Imagina por un momento que no tuvieras absolutamente nada que perder. Visualiza un mundo donde el miedo al fracaso no tiene lugar, donde lo que piensen los demás no tiene importancia y las barreras que te detienen simplemente se desvanecen. En ese escenario, ¿qué harías? ¿Qué pasos tomarías si supieras que no hay riesgos que te detengan? El mayor obstáculo que enfrentamos a diario es el miedo al juicio de los demás, a no estar a la altura o a perder lo que ya hemos conseguido. Este miedo nos atrapa en una prisión mental que nos impide avanzar y nos hace creer que nuestros sueños están fuera de nuestro alcance. Pero, ¿y si pudiéramos cambiar esta forma de pensar? En este video vamos a explorar cómo puedes liberarte del miedo y actuar con valentía, enfocándote en lo que realmente puedes controlar. Una vez que logres hacer este cambio, te darás cuenta de que el verdadero poder reside en tus manos. 1. Actuar como si no tuvieras nada que perder. Actuar como si no tuvieras nada que perder. Es una filosofía que suena poderosa, pero ¿qué implica realmente? No significa que debas actuar de manera imprudente o irresponsable. Más bien, se trata de liberarte de las limitaciones mentales que te imponen el miedo al fracaso, al rechazo o a perder lo que ya tienes. La verdadera libertad radica en enfocar tu energía en lo que puedes controlar y no en los resultados inciertos. Es un cambio de mentalidad que cuando se adopta puede transformar profundamente tu forma de actuar. Cuando pensamos en no tener nada que perder, no significa ignorar las posibles consecuencias de nuestras acciones. Significa, en cambio, despojarse del miedo innecesario que paraliza nuestras decisiones y nubla nuestro juicio. Si realmente lo analizamos, muchas veces nuestras decisiones están condicionadas por pensamientos como ¿y si fracaso? ¿Qué pensarán los demás? O ¿qué pasa si no soy lo suficientemente bueno? Este tipo de pensamientos son anclas mentales que nos mantienen estáticos, incapaces de avanzar hacia nuestras metas. Adoptar la mentalidad de actuar sin miedo a perder implica cambiar la perspectiva de riesgo a oportunidad. En lugar de centrarte en lo que puedes perder, te enfocas en lo que puedes ganar o en lo que puedes aprender del proceso. Los errores y los fracasos dejan de verse como barreras insuperables y empiezan a ser parte natural del crecimiento. De hecho, los fracasos son una de las mejores herramientas para la mejora personal, ya que nos proporcionan un aprendizaje valioso sobre lo que no funciona y cómo podemos ajustar nuestro enfoque. En la vida diaria, esta mentalidad te ayuda a ser más proactivo y audaz. Imagina que estás en una reunión de trabajo importante y tienes una idea que podría mejorar significativamente un proyecto, pero el miedo a ser rechazado o criticado te frena. Adoptar una mentalidad de nada que perder te permite compartir tu idea sin temor al juicio. Si la idea es bien recibida, habrás ganado el reconocimiento y la oportunidad de contribuir. Si es rechazada, al menos has practicado el coraje de expresar tus pensamientos, y eso es una victoria en sí misma. Lo importante aquí es entender que el miedo no desaparece mágicamente. En lugar de tratar de eliminarlo por completo, lo que se busca es aprender a actuar a pesar de él. La acción constante es lo que debilita el poder del miedo sobre ti. Cuanto más enfrentas tus miedos, más se reduce su capacidad de influir en tus decisiones. Con el tiempo, lo que antes te aterrorizaba se convierte en algo manejable, y ese es el verdadero poder de adoptar esta mentalidad. Antes de continuar, si estás buscando profundizar aún más en las enseñanzas estoicas y aplicar esta sabiduría a tu vida diaria, te invito a descubrir mi libro Secretos Estoicos. Encontrarás herramientas prácticas para vivir con calma y fortaleza mental, y no solo eso, recibirás 3 bonos misteriosos que te ayudarán en tu crecimiento personal. Puedes conseguir tu copia
en el enlace de la descripción. Ahora, volvamos al tema. 2. El control interno según los estoicos. Los estoicos, desde Séneca hasta Epicteto nos enseñan que la clave de la libertad y la felicidad radica en el control interno, es decir, controlar nuestras reacciones, emociones y pensamientos, independientemente de lo que ocurra en el mundo exterior. Esta idea es fundamental en el estoicismo porque reconoce que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, las circunstancias, las opiniones de los demás, los eventos fortuitos, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellos. Séneca dijo que la verdadera libertad proviene de dominar nuestras emociones. Y esta enseñanza es extremadamente poderosa cuando la aplicamos a nuestra vida diaria. En muchas situaciones reaccionamos de manera automática a lo que nos rodea, dejándonos llevar por nuestras emociones en lugar de tomar decisiones reflexionadas. El control interno no es simplemente suprimir nuestras emociones, sino entenderlas y gestionarlas con sabiduría. Cuando puedes hacer esto, eres libre, porque ya no eres esclavo de las circunstancias externas. Imagina una situación donde alguien te critica en público. El instinto natural puede ser defenderte con vehemencia, enojarte o incluso sentir vergüenza. Sin embargo, bajo los principios del estoicismo, puedes elegir no dejar que esas críticas afecten tu estado emocional. Esto no significa ignorar las críticas constructivas, sino elegir cómo reaccionas ante ellas de una manera que refleje tus valores y tu carácter, en lugar de simplemente reaccionar impulsivamente. Si aceptas que no puedes controlar lo que esa persona diga o piense, pero sí cómo te afecta, te darás cuenta de que tienes mucho más poder del que crees. Otro aspecto clave del control interno es que nos da una ventaja en tiempos de incertidumbre. El mundo es impredecible. Lo que hoy parece seguro mañana puede desaparecer y eso genera ansiedad en muchas personas. Pero los estoicos nos enseñan a no preocuparnos por lo que no podemos prever o cambiar. En lugar de invertir energía en cosas fuera de nuestro control, como el futuro o las circunstancias externas, debemos enfocarnos en lo que podemos hacer hoy para mejorar nuestra situación. Un ejemplo práctico. En el ámbito profesional. A menudo hay factores fuera de nuestro control, como la economía, las decisiones de la dirección o incluso la opinión de tus compañeros de trabajo. En lugar de preocuparte por esos factores que están fuera de tu alcance, el enfoque estoico te invita a mejorar tus habilidades, ser diligente y mantener la calma. El control interno te permite enfrentarte a situaciones difíciles con ecuanimidad, lo que en última instancia te hace más resiliente y efectivo en tu vida personal y profesional. La clave del control interno está en reconocer que tu verdadera fortaleza no proviene de lo que sucede a tu alrededor, sino de cómo decides interpretar y reaccionar a esos eventos. El hecho de que podamos influir en nuestra mente, aunque no en el mundo exterior, nos da una libertad insuperable. 3. Ejemplos históricos. Mandela y los estoicos. La historia está llena de figuras que practicaron el estoicismo, sin siquiera llamarlo de esa manera, actuando con una fortaleza interior que trascendía sus circunstancias. Un ejemplo perfecto de esto es Nelson Mandela, quien tras pasar 27 años en prisión, emergió sin rencor, dispuesto a luchar por sus ideales con una valentía extraordinaria. Mandela adoptó la mentalidad estoica de actuar sin miedo. Centrándose en lo que podía controlar, su actitud y su enfoque, mientras estaba en prisión, en lugar de sucumbir a la desesperación por las circunstancias que no podía cambiar. Mandela es un gran ejemplo moderno de alguien que, aunque enfrentaba una realidad brutal y desafiante, nunca permitió que el miedo dictara sus acciones.
A lo largo de sus años de encarcelamiento, sabía que no podía controlar las decisiones del gobierno que lo había condenado ni las condiciones de su encarcelamiento. Sin embargo, sí controlaba cómo respondía a esa situación. Y esa capacidad de mantener su compostura y su foco le permitió ser una figura inspiradora cuando fue liberado. Actuó como si no tuviera nada que perder, porque sabía que lo más valioso, su integridad y determinación, siempre estaban bajo su control. El estoicismo, tal como lo practicaban Mandela y los antiguos filósofos como Marco Aurelio y Epicteto, nos enseña que cuando entendemos lo que está bajo nuestro control, podemos actuar sin miedo, incluso en las situaciones más adversas. Marco Aurelio, el emperador filósofo, enfrentó muchas crisis durante su reinado, plagas, guerras y traiciones. Sin embargo, a través de sus reflexiones, nos dejó claro que lo único que realmente podía controlar era cómo manejaba su mente y sus acciones. En sus escritos, reiteraba que debemos aceptar lo que no podemos cambiar y hacerlo mejor con lo que está en nuestras manos. Mandela, al igual que los estoicos, comprendía que la verdadera fortaleza no reside en el control de las circunstancias externas, sino en la manera en que las enfrentamos. Si Mandela hubiera dejado que el miedo lo consumiera, probablemente no hubiera tenido la fortaleza necesaria para liderar la lucha por los derechos en Sudáfrica después de su liberación. Al igual que Epicteto, quien fue un esclavo y alcanzó la libertad a través del control de su mente y sus acciones, Mandela demostró que, aunque nuestras condiciones sean duras, nuestra libertad interior siempre es nuestra. La lección que podemos extraer de estos ejemplos es que, cuando adoptamos una mentalidad en la que actuamos sin miedo a perder, ya no dependemos de lo que ocurra a nuestro alrededor para sentirnos empoderados. En su lugar, nos enfocamos en lo que podemos controlar, que siempre somos nosotros mismos. 4. ¿Cómo el estoicismo nos enseña a perder el miedo? El estoicismo es una de las filosofías más poderosas cuando se trata de afrontar el miedo. Los estoicos entendían que el miedo, en su esencia, es una emoción creada por nuestra mente, muchas veces amplificada y distorsionada por pensamientos irracionales. Séneca, uno de los grandes pensadores estoicos, expresó esta idea claramente al decir: sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Esta frase nos invita a reflexionar sobre cómo el miedo es, en gran parte, un producto de nuestra mente y no necesariamente un reflejo de la realidad que enfrentamos. El miedo es una respuesta natural ante lo desconocido o ante posibles amenazas. Sin embargo, cuando permitimos que ese miedo nos controle, nos detenemos y dejamos de avanzar. El estoicismo nos enseña a desafiar ese miedo de manera activa. En lugar de evitar los pensamientos temidos o suprimir nuestras emociones, los estoicos recomendaban enfrentar el miedo de frente y reducir su poder a través de la razón. Una técnica crucial dentro del estoicismo es la premeditación del mal. En latín, premeditatio malorum. Esta práctica implica visualizar los peores escenarios posibles antes de que sucedan, para que cuando lleguen, si es que llegan, estemos preparados mental y emocionalmente para enfrentarlos. De primeras, esta práctica puede parecer contraproducente, pero su propósito es desensibilizar nuestra mente ante el temor. Al imaginar lo peor, nos damos cuenta de que la mayoría de nuestras preocupaciones no son tan terribles como parecen, y lo más importante, nos preparamos emocionalmente para enfrentarlas. Imagina que tienes miedo a hablar en público, la premeditación del mal. Te invitaría a visualizar ese escenario temido. Tal vez te quedas en blanco frente a todos, o tu presentación no tiene el impacto que esperabas.
Al visualizar estos escenarios, tu mente empieza a entender que, aunque sean incómodos, no son catástrofes insuperables. A partir de ese momento, la preocupación empieza a perder fuerza y puedes actuar con mayor serenidad y confianza. Un ejemplo muy claro en la historia es el del emperador Marco Aurelio Mau. A pesar de enfrentar múltiples desafíos en su reinado, desde plagas hasta invasiones, siempre mantuvo la calma y la claridad de pensamiento gracias a esta premeditación. Marco Aurelio escribía en sus Meditaciones sobre la impermanencia de la vida, la inevitabilidad de la muerte y la pérdida. Al reflexionar constantemente sobre estos temas, aceptaba la realidad sin temor, lo que le permitía gobernar con una serenidad que otros líderes en situaciones similares no pudieron lograr. Otro concepto estoico fundamental para perder el miedo es la dicotomía del control. Epicteto lo resumió de forma magistral. De las cosas que existen, unas dependen de nosotros, otras no. Esta enseñanza nos ayuda a enfocar nuestra atención en lo que realmente podemos controlar: nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra actitud. Lo que no podemos controlar, la opinión de los demás, los eventos inesperados, no debe ser motivo de angustia. Esta sencilla pero poderosa distinción reduce en gran medida el miedo, porque nos quita la presión de intentar controlar lo incontrolable. Al final, lo que el estoicismo nos enseña es que el miedo no es algo que debemos erradicar por completo, sino que debemos aprender a convivir con él de manera constructiva. El miedo puede ser una señal útil de alerta, pero no debe ser un obstáculo para nuestras acciones. Cuando aceptamos esta realidad, podemos avanzar con mayor valentía y claridad, sabiendo que no importa lo que suceda en el exterior, nuestra paz interior y nuestra capacidad para responder siempre estarán bajo nuestro control. 5. El conflicto de la autoduda y cómo resolverlo. La autoduda es uno de los mayores enemigos que enfrentamos en nuestro día a día. Ese susurro persistente en nuestra mente que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que no estamos preparados o que fracasaremos si lo intentamos. Esta sensación es universal y la mayoría de nosotros la hemos sentido en algún momento. Pero, ¿de dónde proviene esta autoduda? ¿Y cómo podemos resolver este conflicto interno para avanzar con confianza? La autoduda surge cuando hay una desconexión entre nuestra percepción de nosotros mismos y las expectativas que creemos que debemos cumplir. Muchas veces, esta desconexión se ve alimentada por comparaciones con los demás, por miedo al juicio social o por inseguridades arraigadas desde la infancia. Pero aquí es donde el estoicismo nos ofrece una poderosa herramienta para superar la autoduda. Epicteto, un maestro del estoicismo, afirmaba que no son los eventos en sí los que nos afectan, sino nuestra interpretación de esos eventos. Esta idea es clave para enfrentar la autoduda. La mayoría de las veces, cuando dudamos de nosotros mismos, lo hacemos porque hemos interpretado un desafío o situación como algo que nos supera. Pero esa es solo una interpretación. Si podemos cambiar nuestra perspectiva, podemos cambiar cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos. En lugar de centrar nuestra atención en lo que creemos que no podemos hacer, los estoicos nos invitan a enfocarnos en nuestras acciones. La autoduda se combate con acción. No podemos esperar a sentirnos completamente seguros o preparados antes de dar el primer paso, porque la confianza no precede a la acción, sino que surge como resultado de ella. Cada pequeño paso que damos hacia adelante, cada pequeña victoria, refuerza nuestra confianza y disipa la duda. Un aspecto fundamental para superar la autoduda es dejar de buscar la aprobación externa.
A menudo dudamos de nosotros mismos porque estamos demasiado enfocados en cómo nos perciben los demás. Nos preocupa el qué dirán, el juicio de los demás si fallamos. Los estoicos creían firmemente que lo que los demás piensen de nosotros está completamente fuera de nuestro control. Séneca decía: lo que los demás piensan de ti no te concierne. Esta verdad nos libera de la carga de intentar agradar a todos o de vivir según los estándares de otros. Al dejar de lado la necesidad de aprobación externa, podemos empezar a actuar en base a nuestros propios valores y principios, en lugar de dejarnos llevar por las expectativas de los demás. Este es un paso crucial para resolver la autoduda, porque deja de importar si los demás nos ven como exitosos o no. Lo único que importa es que estamos avanzando según nuestras propias reglas, en nuestro propio tiempo. Además, es importante recordar que el fracaso es parte del proceso de aprendizaje. Los estoicos, como Marco Aurelio, hablaban de cómo cada obstáculo es una oportunidad para crecer. No debemos temer al fracaso, sino verlo como una oportunidad para aprender y mejorar. Cada vez que enfrentamos un desafío y no alcanzamos el éxito inmediato, estamos más cerca de nuestra meta final, siempre y cuando aprendamos de la experiencia. Resolver el conflicto de la autoduda no es un proceso rápido ni fácil, pero el estoicismo nos ofrece un enfoque claro. Enfocarnos en nuestras acciones, dejar de buscar la validación externa y ver los fracasos como oportunidades de crecimiento. Con el tiempo, la autoduda pierde su poder porque entendemos que no necesitamos ser perfectos para avanzar. Solo necesitamos seguir intentándolo. 6. ¿Cómo actuar sin miedo puede transformar tu vida? Actuar sin miedo es un concepto transformador que puede cambiar profundamente la manera en que experimentamos la vida. No se trata de eliminar el miedo por completo, ya que el miedo es una emoción natural y necesaria para nuestra supervivencia. Sin embargo, actuar sin miedo significa aprender a avanzar a pesar de él, entendiendo que el miedo no debe dictar nuestras decisiones. Cuando decides actuar sin miedo, dejas de estar atado a los resultados. El miedo, la mayoría de las veces, proviene de nuestra obsesión con los posibles resultados negativos. ¿Qué pasará si fracaso? ¿Qué pensarán los demás? Pero cuando te das cuenta de que no puedes controlar todos los resultados y que lo único que realmente puedes controlar es tu esfuerzo y actitud, el miedo comienza a desvanecerse. Un aspecto clave para actuar sin miedo es aceptar la impermanencia de las cosas. Los estoicos hablaban constantemente de cómo todo en la vida es temporal. Las situaciones difíciles, los momentos de éxito, las relaciones. Cuando aceptamos esta realidad, nos damos cuenta de que el miedo a perder algo es innecesario, porque, en última instancia, todo es pasajero. Marco Aurelio reflexionaba constantemente sobre la fugacidad de la vida, y esto le permitía actuar con una serenidad que otros líderes no podían igualar. Al actuar sin miedo, te liberas de las expectativas que te has impuesto. Muchas veces no actuamos porque tenemos una idea preconcebida de cómo deberían ser las cosas, pero al soltar esas expectativas y simplemente tomar acción en el presente, nos abrimos a nuevas posibilidades. Incluso si no conseguimos el resultado deseado, el simple hecho de haber tomado acción ya es un triunfo, porque nos hemos liberado del estancamiento. Además, el miedo al fracaso es uno de los mayores bloqueos mentales que enfrentamos. Pero como hemos visto, el estoicismo nos enseña que el fracaso no es algo a lo que temer, sino una herramienta para aprender. Cuando aprendes a actuar sin miedo al fracaso, abres la puerta a la innovación, la creatividad y el crecimiento personal. Cada intento, ya sea exitoso o no, te acerca más a tus metas. Finalmente, actuar sin miedo significa
vivir con autenticidad. En lugar de dejar que el miedo al juicio o al rechazo dicte tus decisiones, elige ser fiel a ti mismo y a tus principios. Esta autenticidad no solo atrae a las personas adecuadas a tu vida, sino que también te da una sensación profunda de satisfacción y paz interior. Al final del día, la verdadera transformación no proviene de lo que logras externamente, sino de cómo te sientes contigo mismo por haber actuado con valentía y sin temor a las posibles consecuencias. 7. La dicotomía del control, la clave para la serenidad. Uno de los principios fundamentales del estoicismo y quizá uno de los más importantes para mantener la calma y la serenidad ante las dificultades es la dicotomía del control. Epicteto, en su obra Enquiridión, lo explicó de manera simple pero poderosa. Algunas cosas están bajo nuestro control, mientras que otras no lo están. Este principio es esencial porque nos ayuda a enfocar nuestras energías de manera más productiva al dirigir nuestra atención hacia lo que podemos cambiar y liberar lo que no está en nuestras manos. ¿Qué significa en la práctica esta dicotomía? Básicamente nos invita a distinguir entre lo que podemos influir directamente, como nuestras acciones, pensamientos y actitudes, y lo que está fuera de nuestro alcance, como las opiniones de los demás, el comportamiento de otras personas o los eventos externos. La clave está en no gastar nuestra energía en intentar cambiar lo que no podemos controlar, ya que hacerlo solo genera frustración, ansiedad y agotamiento. Cuando internalizamos este concepto, algo poderoso sucede. Empezamos a sentir una profunda serenidad. De repente, las preocupaciones que antes ocupaban nuestra mente dejan de ser relevantes, porque comprendemos que no depende de nosotros cambiar ciertas circunstancias. Esto no significa resignarse o dejar de actuar, sino tomar control sobre lo que verdaderamente podemos manejar, que son nuestras propias decisiones y reacciones. Por ejemplo, si te enfrentas a un conflicto en tu lugar de trabajo, en lugar de obsesionarte con cómo los demás te perciben o con los resultados que no puedes prever, te enfocas en cómo puedes manejar tu actitud, tu respuesta emocional y la calidad de tu trabajo. Si un cliente está molesto, puedes controlar cómo respondes, la cortesía con la que lo tratas y la solución que ofreces. No puedes controlar su reacción final, pero si actúas de acuerdo con tus valores y haces lo mejor posible, eso es suficiente. Este principio también nos ayuda a manejar el miedo, ya que muchas veces nuestros temores provienen de aspectos que no controlamos, como el futuro o las opiniones de los demás. Cuando aceptamos que hay cosas fuera de nuestro control, nos liberamos del estrés innecesario y empezamos a vivir de manera más consciente y enfocada. La dicotomía del control es también una invitación a tomar responsabilidad por nuestras propias acciones. A menudo, cuando algo no sale como queremos, tendemos a culpar a factores externos o a las circunstancias, pero los estoicos nos enseñan que lo más importante es cómo respondemos. Séneca nos recuerda que la verdadera libertad proviene de la autodisciplina, y la autodisciplina comienza cuando aceptamos nuestra responsabilidad sobre lo que podemos cambiar y dejamos de luchar contra lo que no podemos. 8. La premeditación del mal. Cómo prepararte para lo peor y vivir con tranquilidad. El concepto de premeditación del mal o premeditatio malorum es una de las prácticas más distintivas del estoicismo. Aunque a primera vista puede parecer una idea pesimista, el hecho de visualizar los peores escenarios posibles, en realidad es una de las herramientas más poderosas que los estoicos nos legaron para enfrentar la vida con serenidad y fortaleza.
La premeditación del mal. No se trata de regodearse en pensamientos negativos o de vivir esperando lo peor en cada situación. Su verdadero propósito es prepararnos mental y emocionalmente para las adversidades, de modo que si alguna de esas eventualidades llega a suceder, estemos mejor equipados para enfrentarlas con calma y claridad. Al anticipar posibles dificultades, eliminamos el elemento sorpresa, que es lo que a menudo amplifica el miedo y la ansiedad cuando ocurre algo inesperado. Imagina que tienes miedo a perder tu trabajo. Este temor podría paralizarte y hacer que actúes con inseguridad o ansiedad. Sin embargo, si practicas la premeditación del mal, podrías imaginarte lo que sucedería si realmente perdieras tu empleo. Te preguntarías, ¿qué haría después? ¿Cómo podría ajustarme financieramente? ¿Qué nuevas oportunidades podrían surgir? Al enfrentarte mentalmente a esa posibilidad, comienzas a darte cuenta de que aunque el escenario es incómodo, no es insuperable. Este ejercicio te ayuda a disipar el miedo, porque ya no es un monstruo abstracto que acecha en la oscuridad, sino una situación que has visualizado y para la que te has preparado. Los estoicos, como Marco Aurelio, practicaban esta técnica de manera regular. Marco Aurelio reflexionaba sobre la muerte, el dolor y la traición, no para hundirse en la desesperación, sino para despojar a estos eventos de su poder emocional, al recordarse constantemente que la vida es fugaz y que la muerte es inevitable. El emperador podía enfrentarse a los desafíos de su reinado con una serenidad que desconcertaba a muchos de sus contemporáneos. La premeditación del mal también nos enseña a desarrollar resiliencia emocional. Al practicarla, nos damos cuenta de que podemos soportar más de lo que creemos. Nuestros temores a menudo son amplificados por la incertidumbre, pero cuando los visualizamos y nos preparamos para ellos, nos damos cuenta de nuestra propia fortaleza interna. Esto no significa que las cosas no serán difíciles cuando sucedan, pero ya no nos tomarán por sorpresa y estaremos emocionalmente equipados para enfrentarlas. Otro aspecto clave de esta práctica es que nos ayuda a valorar lo que tenemos en el presente. Al visualizar lo que podríamos perder, desarrollamos una mayor gratitud por lo que tenemos hoy. Séneca nos recordaba que ninguna cosa buena es placentera si no sabemos que podemos perderla. La premeditación del mal nos enseña a vivir con aprecio por el presente, sin dar nada por sentado, y a estar preparados para la impermanencia de la vida. 9. La autodisciplina, el pilar del progreso y la libertad personal. Si hay una virtud central en el estoicismo que es indispensable para vivir una vida plena y libre de miedos, es la autodisciplina. Los estoicos creían que, sin la capacidad de controlar nuestras propias acciones y reacciones, no podemos aspirar a alcanzar la verdadera libertad. Séneca decía que el hombre más poderoso es aquel que se domina a sí mismo, y este dominio de uno mismo es lo que llamamos autodisciplina. La autodisciplina es la habilidad de hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no te apetece o es incómodo. Es la capacidad de mantenerte en el camino correcto, de tomar decisiones difíciles pero correctas y de controlar tus impulsos, para no ceder ante las emociones o deseos momentáneos. La autodisciplina es fundamental para superar el miedo, la duda y la procrastinación. En la vida moderna, la autodisciplina es más importante que nunca. Estamos constantemente bombardeados con distracciones, las redes sociales, el entretenimiento y las infinitas opciones para evitar el trabajo duro o las decisiones difíciles. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el progreso personal y el verdadero éxito vienen de la mano de la disciplina constante. Epicteto
nos recordaba que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos ante ello, y la clave para esas reacciones controladas es la autodisciplina. Imagina que te has propuesto un objetivo importante, tal vez sea mejorar tu salud, lanzar un negocio o mejorar una relación personal. La autodisciplina es el puente entre tu intención y tu logro. Es lo que te permite seguir adelante incluso cuando surgen obstáculos, cuando te sientes cansado o cuando las cosas no salen como esperabas. Sin ella, cualquier objetivo, por más noble que sea, se queda en una simple idea. En términos prácticos, la autodisciplina se manifiesta en pequeñas decisiones diarias. Es levantarte temprano para trabajar en tus metas, es decir, no a la gratificación instantánea en favor de un beneficio a largo plazo. Es la decisión consciente de actuar con base en tus valores en lugar de tus emociones momentáneas. La autodisciplina no es un castigo ni una restricción, por el contrario, es lo que nos libera de ser esclavos de nuestras emociones y deseos. En el estoicismo, la autodisciplina también es vista como un camino hacia la libertad personal. No es solo una herramienta para alcanzar metas externas, sino también una forma de controlar tu mente y tus emociones. Al practicar la autodisciplina, fortaleces tu capacidad para resistir las tentaciones, el miedo y la duda. Te conviertes en alguien que actúa de acuerdo con sus principios, sin importar las circunstancias externas. Un ejemplo de autodisciplina estoica puede verse en la vida de Marco Aurelio. Como emperador de Roma, estaba rodeado de tentaciones, poder y placeres, pero siempre se mantuvo firme en sus principios estoicos. Se levantaba temprano para escribir y reflexionar, y nunca se dejó seducir por los lujos que su posición le ofrecía. Su autodisciplina le permitió liderar con justicia y mantener la serenidad en medio de guerras, traiciones y enfermedades. Al final, la autodisciplina es el cimiento sobre el cual construimos una vida de virtud, progreso y libertad. Es lo que nos permite actuar sin miedo, avanzar hacia nuestras metas y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. El estoicismo nos enseña que el miedo solo tiene el poder que nosotros le damos. A través de la premeditación del mal, enfocándonos en lo que podemos controlar y liberándonos de la necesidad de aprobación externa, podemos despojar al miedo de su poder y avanzar con confianza. Ahora, quiero que pienses en una situación de tu vida en la que el miedo te ha estado frenando. ¿Qué harías si no tuvieras nada que perder? Haz ese ejercicio mental y luego toma acción. Si este video te ha hecho reflexionar, entonces ya has dado el primer paso. No dejes que se quede en una reflexión. Actúa sin miedo y comienza a transformar tu vida hoy. Antes de que te vayas, ¿te sientes atrapado en el caos del mundo moderno buscando paz y claridad? El estoicismo tiene las respuestas que necesitas. Con más de 2000 años de sabiduría práctica, Secretos Estoicos te ofrece las claves para encontrar tranquilidad, fortaleza mental y un enfoque claro ante cualquier adversidad. Imagina poder vivir con una calma interior imperturbable, conocida como ataraxia, que te permita mantener la serenidad sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Descubre cómo los maestros estoicos te enseñan a lograr autodominio, integridad, ecuanimidad y una auténtica felicidad duradera. Este libro es tu brújula para navegar la incertidumbre con paz interior y propósito. Y eso no es todo. Además de acceder a una sabiduría ancestral, recibirás 3 bonos misteriosos que te ayudarán a profundizar aún más en tu crecimiento personal. El viaje hacia una vida más plena comienza con una decisión. Haz clic en el enlace en la descripción y consigue tu copia de Secretos Estoicos. Transforma tu mente y tu vida. Tu serenidad te espera.